Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo a todas las personas a las que puede estar llegando este mensaje en esta hora. Damos gracias a Dios porque por su misericordia, una vez más, estamos aquí con esta disposición para llevar una pequeña enseñanza sustentada, como acostumbro, en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hoy voy a tocar un tema que es bastante complejo, que nos confronta, pero que le vamos a pedir a Dios que más que confrontarnos, nos edifique y que sea en primera persona, especialmente a mí, porque muy probablemente en algún momento de mi vida he podido ser arrastrado por una de esas circunstancias que vamos a mencionar en esta noche. El tema lo he titulado El orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia. Como siempre, vamos a iniciar tocando unas definiciones de esos dos términos, de esas dos palabras, y al final vamos a ver a la luz de la palabra qué nos enseña ella al respecto. Dice una primera definición que orgullo es un nombre masculino y que consiste en el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Nos dice otra definición que es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Una siguiente definición de orgullo nos dice que es el sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Interprétese concernida como correspondida por merecimiento por lo realizado. Y como ejemplo nos dice el texto, sintió gran orgullo al recibir el premio. Por acá ya viene otro contexto. Nos dice que orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar a un sentimiento de superioridad. Y nos coloca el ejemplo de que a veces nos ciega el orgullo. También otro de los enfoques nos enseña que la palabra orgullo puede tener una connotación positiva o negativa en función del contexto y del sentimiento que representa. ¿Esto qué quiere decir? Que es un término despectivo cuando se refiere a un sentimiento excesivo de satisfacción que una persona tiene de sí mismo. Ahí estamos hablando de el sentimiento de superioridad. Y nos dice que una persona orgullosa muestra soberbia, el segundo término que vamos a estudiar esta noche. Altivez, vanidad, arrogancia e incluso puede llegar a mostrar desprecio hacia las demás personas. Nos enseña esta definición que el antónimo o lo contrario de orgullo es humildad. Tema para otro mensaje, para una enseñanza quizás completa. Las manifestaciones de orgullo son típicas. ¿Y cuáles son? La rebeldía, el autoritarismo, la envidia, la crítica, el mal humor, el enfado, la arrogancia, la prepotencia y muchas más. Otra definición, con esta vamos a terminar lo que enfocamos de orgullo, es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia, el sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y aquí nos lleva, ya cerrando el término orgullo, para mirar la definición de soberbia. Nos decía que orgullo era un término masculino. De soberbia, por el contrario, nos enseña la definición de que es un término femenino, que es un sentimiento de superioridad frente a los demás
que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y otro enfoque nos habla de que la soberbia es significado de rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Pero yo me identifico más desde el otro punto de vista, ese que también nos enseña que soberbia es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, que también nos dice esa definición u otra definición de ese mismo contexto, que es la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio hacia los demás, el exceso de magnificencia, de suntuosidad o pompa, también nos dice. Entonces, la persona orgullosa se puede decir que es soberbia, que es vanidosa, arrogante, fatua quiere decir necia, inmodesta, pedante, petulante, altiva, autosuficiente, engreída, presumida, altanera, despreciativa, estirada, imperiosa, vanagloriosa o vanidosa. Y de todos esos significados de lo que es una persona orgullosa. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura al respecto. Hay muchos textos en la palabra que nos hablan de ello, pero vamos a mirar unos cuantos. Miremos lo que nos enseña Proverbios, el libro de los Proverbios escrito por el rey Salomón, inspirado por Dios, en el capítulo 6, en los versos del 16 al 19. 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y el 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El segundo verso que mencionamos nos habla de los ojos altivos. Ahorita decíamos que el orgullo nos puede llevar a ser soberbios y que la altivez es uno de los sinónimos de orgullo y de soberbia. Miremos qué nos enseña la palabra en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahí está hablando en nombre de Jehová, de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia es aborrecida por Dios. En el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 16, en el verso 5, muy puntual y diciente este versículo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impuro. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impuro. ¿Qué nos enseña la palabra? Que cuando una persona es altiva o es soberbia, va a sufrir las consecuencias en algún momento de sus actos. ¿Qué sucede cuando somos orgullosos? ¿Qué nos dice la Escritura? En el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahorita decíamos que el antónimo de orgullo, de soberbia es humildad. Y decíamos también que va a ser temática de otro mensaje, de otra enseñanza. El mismo libro de Proverbios en el capítulo 29, en el verso 23, ¿qué nos dice la Escritura? La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Cuando somos humildes, vamos a ser
honrados. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos ordena la palabra? ¿Qué nos dice la Escritura? Miremos lo que está escrito en el capítulo 12, versos 15 a 17 del libro de los Romanos, o la carta del apóstol Pablo que escribió a los romanos. El 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en el 17 nos dice: no paguéis a nadie mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Subrayo lo que dice el verso 16: no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Para complementar ese texto, miremos lo que el mismo apóstol Pablo escribió en ese capítulo 12, pero en el verso 3. Una enseñanza muy contundente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que no seamos altivos, que no seamos soberbios, que no nos envanezcamos, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Dios a cada uno de nosotros nos regaló unas cualidades muy particulares, unas habilidades que se conocen a la luz de la Escritura como dones. Tenemos que ponerlos en práctica, pero de manera humilde. ¿Qué nos continúa diciendo la Escritura? Segundo libro o segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No debemos ufanarnos nosotros de nuestros logros, méritos. Todo lo que alcanzamos, lo que logramos obtener, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Eso nos dice aquí la Escritura, que si nos gloriamos, nos gloriemos en el Señor. Y ya para finalizar, miremos lo que el Maestro de Maestros nos enseñó cuando se hizo hombre y compartió el mensaje de salvación. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 23, versos 11 y 12. Mateo, capítulo 23, versos 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El 11, lo repito: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pero aquí vamos a explicar el término siervo. No se interprete siervo como en la época del pueblo de Israel, que era el esclavo. Siervo es sinónimo de servidor. Nosotros estamos llamados a servir, a ser útiles a la comunidad, a la sociedad, más si hacemos parte de una comunidad cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacernos siervos? Dice la Escritura: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este mismo contexto lo tiene dispuesto también el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, en el verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, para terminar, quiero pedirle a Dios que nos perdone, o por lo menos a mí, porque muy probablemente en algún momento de mi vida me he envanecido, he sido orgulloso, altivo, prepotente. Y lo que nos enseña la palabra es que debemos cambiar esa manera de proceder.
que sea Él quien nos ayude. Si nosotros, que conocemos la palabra, actuamos en algunas ocasiones de esa forma, ¿qué puede suceder para aquellos que aún no la conocen? Estamos seguros de que Dios, si nosotros llegamos a Él de una manera humilde, con un corazón contrito y humillado, Él nos va a recibir. Padre, perdónanos por todos los errores cometidos y ayúdanos a no ser orgullosos y humildes. Si hay alguna persona que está escuchando o está observando este mensaje y aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo lo invito a que lo haga. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Él, nada más que Él. Solamente es tomar la decisión. Que tengan un excelente resto de noche, que Él nos ayude para tratar de ser mejores personas cada día.